Hola amigos, bienvenidos a nuestro viaje por las civilizaciones más importantes del mundo. Vamos a explorar juntos las culturas que dejaron su huella en la historia, desde las increíbles pirámides de Egipto hasta la enorme Gran Muralla China. Vamos a descubrir cómo estas sociedades antiguas crearon el mundo en el que vivimos. Prepárense para sorprenderse con su inteligencia, su arte y cómo todavía nos influyen hoy en día. Hola amigos. Ahora nos encontramos en el continente africano, a orillas del poderoso río Nilo. Aquí, bajo el sol abrasador, surgió una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, el antiguo Egipto. Imaginen un mundo sin pirámides, esas estructuras colosales que desafían el paso del tiempo. Increíble, ¿verdad? Pues los antiguos egipcios, maestros de la ingeniería y la arquitectura, las construyeron como tumbas para sus faraones. ¿Y quiénes eran los faraones? Eran los gobernantes divinos, como reyes, que controlaban todos los aspectos de la vida, prácticamente todo. La vida en el antiguo Egipto giraba en torno al río Nilo. Sus inundaciones anuales fertilizaban las tierras, lo que permitía que se desarrollara la agricultura y creciera una población próspera. Los egipcios adoraban al Nilo como a un dios, reconociendo su importancia vital para su supervivencia. El Nilo era todo para ellos. Pero la grandeza de Egipto no se limita a sus monumentos. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de escritura único, los jeroglíficos. Los usaban para registrar su historia, sus creencias y su vida cotidiana. Imaginen la emoción de los arqueólogos al descifrar estos símbolos antiguos, revelando los secretos de una civilización perdida. Nuestro viaje nos lleva ahora a una región conocida como la Media Luna Fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí, en lo que hoy conocemos como Irak, floreció la civilización mesopotámica, considerada la cuna de la civilización. Imaginen un mundo sin ciudades, sin leyes, sin escritura. Los mesopotámicos fueron pioneros en todo esto, sentando las bases de la sociedad moderna. En las bulliciosas ciudades-estado de Mesopotamia, como Ur y Babilonia, se desarrollaron innovaciones que cambiarían el curso de la historia. La invención de la rueda, por ejemplo, revolucionó el transporte y el comercio. ¿Se imaginan el impacto de este invento en un mundo donde todo se transportaba a pie o a lomo de animales? Los mesopotámicos también fueron pioneros en el desarrollo de la escritura. Su sistema, llamado cuneiforme, utilizaba marcas en forma de cuña impresas en tablillas de arcilla. ¡Increíble! Gracias a la escritura cuneiforme se conservaron los primeros códigos de leyes, como el Código de Hammurabi, que establecía un sistema de justicia basado en la ley del ojo por ojo. Nuestra siguiente parada, amigos, nos lleva a las soleadas costas del mar Mediterráneo. Allí floreció la increíble civilización griega. Cierren los ojos un momento, imaginen un mundo, imagínenlo bien, sin filosofía, sin democracia, sin los Juegos Olímpicos. Difícil, ¿verdad? Pues los antiguos griegos nos dejaron un tesoro gigante, un tesoro de conocimientos e ideas que todavía, miles de años después, nos inspiran. Sabían que la antigua Grecia no era un imperio unificado como otros, era más bien una colección de ciudades-estado independientes como Atenas, la famosa Atenas, y Esparta, la guerrera Esparta. A pesar de sus diferencias, que eran muchas, los griegos compartían una lengua común, una cultura vibrante y una religión politeísta con dioses y diosas para todo, de todo. Cada uno representaba diferentes aspectos de la vida. Atenas, la cuna de la democracia, imagínense eso, fue el hogar de grandes filósofos, los más grandes. Hablo de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos genios desafiaron las ideas de su época y sentaron las bases del pensamiento occidental. ¿Se imaginan un mundo sin sus ideas sobre la ética, la lógica y la naturaleza del universo? Impensable. Desde la península itálica, un nuevo poderío se alza para dominar el mundo conocido, la antigua Roma. Imaginen un imperio tan vasto, tan grande, que se extendía desde las islas británicas hasta las arenas del norte de África. ¡Increíble! Los romanos nos dejaron como herencia un sistema de leyes, una infraestructura y una lengua que influyeron muchísimo en el desarrollo de la civilización occidental. Gap 2S. La antigua Roma comenzó como una pequeña ciudad-estado, pero poco a poco, a través de la conquista militar y también con la diplomacia, se convirtió en un imperio gigantesco, sin precedentes. Los romanos eran maestros de la guerra, guerreros de primera, pero también eran muy hábiles administradores. Construyeron carreteras, acueductos y ciudades que conectaban su enorme imperio. Imaginen el impacto de estas infraestructuras en un mundo sin automóviles ni trenes. Impresionante.
El derecho romano, un sistema legal complejo y sofisticado, se convirtió en la base del derecho civil en muchos países europeos. Y la lengua latina, la que hablaban los romanos, evolucionó en las lenguas romances que hablamos hoy en día, como el español, el francés, el italiano y el portugués. Nuestro viaje nos lleva ahora al lejano oriente, a la cuna de una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, China. Imaginen un imperio que ha existido durante miles de años, con una cultura rica y diversa que ha influenciado al mundo entero. Desde la invención del papel hasta la brújula, los chinos han hecho contribuciones invaluables a la humanidad. Aislada del resto del mundo por desiertos y montañas, la civilización china se desarrolló de forma independiente, creando un sistema de escritura único, una filosofía propia y un montón de inventos que revolucionaron el mundo. Imaginen un mundo sin papel, sin pólvora, sin la brújula. Increíble. La dinastía Han, considerada la edad de oro de la civilización china, vio un florecimiento cultural y tecnológico sin precedentes. Se construyó la Gran Muralla China, una proeza de ingeniería que protegía al imperio de las invasiones. Los chinos inventaron el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula, inventos que cambiarían el curso de la historia. Imperio Inca, una civilización que prosperó en el corazón de las montañas de los Andes. Fundado a principios del siglo XIII, el Imperio Inca se extendió por lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia y partes de Chile y Argentina. Imaginen una red de caminos y puentes que abarcaban miles de kilómetros, conectando ciudades bulliciosas con aldeas remotas. En su apogeo, la capital del imperio, Cusco, era el corazón palpitante de la civilización inca. Era una ciudad de grandes palacios, templos y terrazas, donde el emperador inca, o Sapa Inca, gobernaba con autoridad divina. Su sociedad era altamente organizada, con un sistema único de impuestos laborales llamado mita, que aseguraba que cada miembro contribuyera a la prosperidad del imperio. Pero lo que realmente distinguía a los incas era su increíble ingenio. Dominaron el arte de las terrazas agrícolas, convirtiendo laderas empinadas en campos fértiles. Su mampostería de piedra era tan precisa que ni siquiera una brizna de hierba podía caber entre las piedras. Y no olvidemos sus avanzados acueductos y sistemas de irrigación, que llevaban agua vital a sus cultivos y ciudades. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el comienzo del fin para este magnífico imperio. Las enfermedades, la guerra y los conflictos internos llevaron a su rápido declive. Sin embargo, el legado de los incas sigue vivo. Sus descendientes, los pueblos quechua y aymara, continúan preservando sus tradiciones e idioma. Así que, la próxima vez que se maravillen con las ruinas de Machu Picchu o los intrincados textiles de los Andes, recuerden la increíble historia y resistencia del Imperio Inca. El Imperio Azteca, una civilización poderosa en Mesoamérica, floreció desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Se llamaban a sí mismos los mexicas. Su imperio estaba centrado en el Valle de México, en el actual México. Los aztecas eran conocidos por sus impresionantes ciudades, sus complejas creencias religiosas y sus feroces guerreros. Los aztecas eran originalmente nómadas del norte de México, emigraron al sur y finalmente se establecieron en una isla en el lago Texcoco. Este lugar improbable se convirtió en el sitio de su ciudad capital, Tenochtitlán, fundada en 1325. Hoy, la Ciudad de México se encuentra sobre las ruinas de la alguna vez grandiosa Tenochtitlán. Los aztecas eran hábiles en la agricultura. Para cultivar en el lago, crearon chinampas o jardines flotantes. Estas islas artificiales aumentaron la cantidad de tierra cultivable. Esta innovación permitió a los aztecas producir un excedente de alimentos, como maíz, frijoles y calabaza. Los aztecas formaron alianzas y conquistaron a los pueblos vecinos. A través de la guerra y los tributos, expandieron su imperio. En su apogeo, el Imperio Azteca controlaba un vasto territorio. Este territorio se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. El gobernante azteca era conocido como el Tlatoani. Era considerado el líder supremo y tenía autoridad tanto política como religiosa. Los aztecas creían que el Tlatoani era designado por los dioses para gobernar. Un Tlatoani notable fue Moctezuma I, quien gobernó desde 1440 hasta 1469. Moctezuma I expandió el imperio azteca y fortaleció su gobierno central.
implementó un sistema de recaudación de tributos. Este sistema requería que los pueblos conquistados enviaran bienes y mano de obra a Tenochtitlán. Moctezuma I también supervisó la construcción de muchos templos, calzadas y acueductos, lo que realzó la grandeza de la capital azteca. Otro gobernante azteca importante fue Moctezuma II, quien reinó desde 1502 hasta 1520. Durante su reinado, los aztecas enfrentaron una nueva amenaza, la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés. Moctezuma II inicialmente dio la bienvenida a los españoles, creyendo que eran representantes del dios Quetzalcóatl. Sin embargo, los españoles, impulsados por la codicia por el oro y el deseo de convertir a los aztecas al cristianismo, pronto revelaron sus verdaderas intenciones. Tomaron a Moctezuma II como rehén y comenzaron a explotar al pueblo azteca. Las tensiones aumentaron, lo que llevó a una guerra abierta entre los aztecas y los españoles. La conquista española del Imperio Azteca fue un evento crucial en la historia mundial. Los españoles, a pesar de su pequeño número, tenían armamento superior, incluyendo armas de fuego, cañones y caballos. También explotaron las divisiones dentro del Imperio Azteca, forjando alianzas con grupos indígenas que resentían el dominio azteca. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del Imperio Azteca. Los españoles, ayudados por sus aliados indígenas, destruyeron la ciudad y masacraron a sus habitantes. La conquista tuvo un impacto devastador en la civilización azteca. Los españoles impusieron su propio idioma, religión y cultura al pueblo conquistado. A pesar de la destrucción, el legado de los aztecas perdura. Su arte, arquitectura e idioma continúan influenciando la cultura mexicana. Sitios arqueológicos como Teotihuacán y el Templo Mayor atraen a visitantes de todo el mundo. Los aztecas sirven como un recordatorio de la rica y compleja historia de Mesoamérica. La historia de los aztecas es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos no son invencibles. Su destino también destaca la importancia de comprender y respetar las diferentes culturas. El estudio del Imperio Azteca proporciona información valiosa sobre el pasado humano y el impacto perdurable del intercambio cultural, la conquista y la resiliencia. Esperamos que se hayan divertido aprendiendo sobre estas civilizaciones tan interesantes que formaron el mundo en que vivimos. Recordar lo que nos dejaron es muy importante para entender nuestra propia historia y darnos cuenta de la riqueza y variedad de la cultura humana. Cada una de estas civilizaciones, a su manera, ayudó a que la sociedad moderna creciera. GAP2SS. Nos dejaron conocimientos, ideas e inventos que todavía nos inspiran. Gracias por ver. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más inmersiones históricas.